Bien, ahora vamos a explicar cómo simplificar estas funciones racionales. En realidad es sencillo porque tenemos que acordarnos del tema de productos notables y factorización. Y empezamos con este ejercicio sencillo. Si vemos aquí tenemos en el numerador una diferencia de números que están elevados al cuadrado. Y recordarán ustedes que una diferencia de cuadrados es el resultado de haber factorizado binomios conjugados. Entonces, si mi diferencia de cuadrados es x cuadrada menos 4, los binomios conjugados son x más 2 por x menos 2. Eso para el caso del numerador. En el caso del denominador, no se factorizaría obviamente de la misma manera, pero lo que vemos es de que tienen un elemento en común, el 3 como factor común, que también es un tema que se trata en productos notables y factorización. Entonces, si ponemos a 3 como factor común, adentro de paréntesis me quedará x menos 2. Y en la mayoría de los casos de este tipo de ejercicios de simplificación de funciones racionales o de expresiones racionales, podemos tener tanto en el numerador como en el denominador el mismo factor. Ahora, como tenemos una división y dentro de esa división hay solo multiplicaciones, claro, estos factores adentro tienen sumas, pero estamos considerando como un único elemento todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en esta división tenemos solo factores, el factor que es multiplicar los dos binomios y el factor aquí, o la multiplicación que es tener el 3 por el binomio. Entonces podemos dividir x menos 2 entre x menos 2, todo número dividido entre sí mismo me da 1. ¿Y qué me queda? Pues me quedará x más 2 entre 3. Y eso es todo, ya no se puede simplificar más esta expresión. Esta sería la simplificación para este ejercicio. Veamos un ejercicio que aparentemente es un poquito más elaborado. Ya no hay diferencias, como lo había en el otro, o sea, ya no hay restas. Pero podemos pensar en factor común. Si vemos las x, aquí es x cuadrada, aquí es x a la 1, entonces un factor común sería para x. Vámoslo escribiendo aquí abajito. Entonces, un factor común sería x y adentro de paréntesis tendría otra x más, ahorita vemos qué pasa con los coeficientes. Y el otro factor sería un medio como factor común. ¿Por qué un medio y no un octavo? Porque finalmente 8 es múltiplo de 2, entonces el factor común completo sería un medio de x. ¿Qué cosa multiplicada por un medio de x me da un medio de x cuadrada? Pues es x, un medio de x por x, un medio de x cuadrada. ¿Y qué cosa multiplicada por un medio de x me da un octavo de x? Pues un medio por un cuarto me da un octavo. Un medio de x por un cuarto me da un octavo de x. Y ya tengo trabajado el numerador. Vamos trabajando con el denominador. En el caso del denominador, ya no tengo una variable que sea común a los dos términos, pero sí tengo el coeficiente numérico, un tercio. Y entonces, si considero que un tercio es factor común, un tercio por x, pues me da un tercio de x, más un tercio multiplicado por ¿qué cantidad? Me va a dar un doceavo, pues por un cuarto. Y ya está factorizado. Se dan cuenta que si podemos factorizar ya sea el numerador o el denominador, no importa cuál factoricemos primero, los factores me dan una pista de cómo puedo factorizar el otro elemento de la fracción. En este caso factorizamos primero el numerador y el factor que me quedó
arriba, x más un cuarto fue una pista para poder pensar en los factores de abajo. Bien pudo haber sido un medio de x, pero en este caso fue el binomio. Como todo es multiplicación, adentro de una división, puedo hacer lo siguiente. X más un cuarto entre x más un cuarto, pues es 1. Esto no lo podría hacer si aquí tuviera una suma o resta o si acá tuviera una suma o resta. ¿Qué me quedará entonces? Pues me va a quedar un medio de x entre un tercio. Y para no dejar una fracción en una fracción, pues simplificamos la fracción. Entonces vamos a dividir acá por un ladito un medio entre un tercio, y esto es igual 1 por 3, 3, 2 por 1, 2, a 3 medios. Quiere decir que esta expresión de aquí es lo mismo que 3x entre 2. Y esta es la simplificación de este ejercicio. Por último, vamos simplificando esta. Pareciera ser mucho, pero en realidad es más el terror que pudiera generar verlo, que en realidad lo que se tiene que hacer. ¿Qué observamos? Observamos que tenemos un polinomio de 4 términos. Los polinomios de 4 términos resultan de binomios, generalmente de binomios elevados al cubo. Bien, entonces ya tenemos una pista. Probablemente sea el resultado de haber trabajado un binomio al cubo. ¿Y cuáles van a ser los elementos? Bueno, para empezar, todos los términos son positivos. Entonces, muy probablemente sea una suma al cubo. Bien, para terminar de comprobar esto, calculamos la raíz cúbica del primer término, que en este caso es x, y la raíz cúbica del último término, que en este caso es 2. Y entonces, sabemos que tenemos un binomio al cubo. ¿Cómo lo comprobamos? Aún así, ¿cómo lo comprobamos? Tendríamos que desarrollar este binomio al cubo, es decir, hacer la multiplicación de x más 2 por x más 2 y el resultado otra vez por x más 2. Yo personalmente ya lo comprobé y me fijé que sí es la factorización, pero lo correcto sería, o más bien lo más adecuado sería demostrar que sí es mi factorización. Bueno, en el denominador tengo un factor común que es x, es lo primero que noto. Y de este trinomio entonces el factor común es x. ¿Qué me queda? X cuadrada, porque x por x cuadrada es x cúbica, más 2x, porque x por 2x, aquí es 4. X por 4x es 4x cuadrada, más 4, porque x por 4 es 4x. Bueno, ¿se puede simplificar más? Sí, porque observamos que el trinomio del denominador, como ya el coeficiente numérico de x cuadrada es 1, ya puedo pensar en dos números que multiplicados me den el término independiente y sumados el coeficiente del término lineal. Y en este caso, dejo de momento igual el numerador y el denominador. Estoy hablando entonces de x más 2 por x más 2. Si compruebo, bueno, x por x, x cuadrada, 2 por 2 es 4, y luego el producto de los medios, 2x, el producto de los extremos también es 2x, 2x más 2x, 4x. Aquí es al cubo. ¿Qué tenemos con esto? Si simplificamos, bueno, tenemos x más 2 al cubo entre x por, y lo que notamos es de que es un binomio multiplicado por sí mismo, entonces este es un número elevado al cuadrado. Y según las leyes de la potenciación, en división con bases iguales, aquí la base igual es x más 2, los exponentes se restan. Estamos hablando que, entonces, x más 2 al cubo entre x más 2 al cuadrado, pues va a ser igual a
x más 2 a la 1. El exponente generalmente cuando es 1 no lo escribimos. Y en el denominador me queda x. Este es el resultado de simplificar esta expresión racional.